Una disminución del 60% de los homicidios en estos últimos 6 meses. 60%. Mientras trabajábamos en este podcast, algo histórico pasó en Rosario. Como festejó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ciudad más violenta de Argentina tuvo una disminución del 63% de homicidios comparado con el primer semestre del año pasado. Y también se redujeron un 60% los heridos con armas de fuego. Los procesos más importantes del continente donde se bajó el delito nunca pudieron en tan poco tiempo bajar tanto los homicidios. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurre el descenso más brusco de asesinatos en Rosario de los últimos 10 años? ¿Fue por el simulacro de militarización? ¿Por las políticas de seguridad del nuevo gobierno nacional y provincial? ¿O fue por algo más? ¿Se terminó la anomalía rosarina? Para entender mejor qué está detrás de esto, nos contactamos con Hernán Lascano, un periodista rosarino con 30 años de experiencia cubriendo las políticas de seguridad pública y el campo criminal. Hernán tiene una hipótesis que puede explicar el marcado descenso en los asesinatos. Y si bien es una hipótesis, está basada en sus conversaciones con jueces, fiscales, policías, funcionarios y especialistas. Pero antes de presentar esta conjetura, escuchemos los demás factores que pueden contribuir a esta baja histórica de los homicidios. Hay un control verificable en las cárceles donde los referentes criminales fuertes que antes bajaban sus órdenes ahora no reciben visitas y no tienen teléfonos. Además, como nos cuenta Hernán, hay una coordinación histórica entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la provincia. Hay mayor presencia policial sujeta a un plan. La justicia está encima de los casos. Y en la provincia se aprobó un paquete de leyes que buscó atacar directamente el fenómeno de la violencia. Más allá de la concurrencia de todos estos factores que indudablemente contribuyen a establecer una pausa de sangre, tan drástica baja de delitos no puede explicarse si no es por algo más. Según las fuentes y la experiencia de Hernán, esto puede explicarse por un pacto entre la policía y las bandas criminales. Algún tipo de acuerdo o de pacto de que existiera una pausa es lo que explica justamente esta situación que parece ser una tregua. Se verá más adelante si es una situación momentánea o si es algo que va a consolidarse. Recordemos lo que explicábamos en el primer capítulo. Rosario es una anomalía, porque los pactos ilegales entre la política y la policía y entre los criminales y la policía se habían roto. Que en Rosario el 70% de los homicidios lo producía básicamente el enfrentamiento de sectores que estaban ligados a economías criminales, básicamente el comercio urbano de drogas. El espiral de la violencia parece haberse calmado, pero esto no quiere decir que la venta de drogas se detuvo. No hay ningún indicio que indique que se vende menos cocaína o marihuana en la ciudad. La hipótesis es que se debe a un acuerdo entre las bandas y la policía. Se puede conjeturar es que hay algún tipo de transacción en otros términos. La más clásica es una transacción económica. Si el modelo punitivo de prohibición de las drogas viene fallando sistemáticamente en la reducción de la violencia y la militarización solo empeora los problemas, ¿cómo se mejora la seguridad sin erosionar las democracias? ¿Cuáles son las políticas para trabajar sobre los factores estructurales que generan el aumento de violencia? ¿Qué ejemplos de alternativas existen? Yo soy Guillermina Ferraris y esto es Sobredosis de Guerra, un podcast de Revista Mate y Mínima Dosis. Y yo soy Osvaldo Beltrán. Este reportaje es el resultado de las becas Colaboración de Investigación Periodística 2024, otorgadas por la Fundación Gabo con apoyo de la Fundación Avina. Bienvenidos al capítulo 3, Alternativas. En los mercados de drogas ilegalizadas, la regulación ilegal es una constante. Pero ¿qué pasaría si la regulación del mercado de drogas fuese legal? La regulación buscaría bajar
la violencia que ejerce el Estado en el sentido de violaciones a los derechos, en erradicación de cultivos, en daños ambientales, a través de la erradicación y la fumigación. Tendríamos espacios contemplados para el cultivo, entonces ya no necesitaríamos desplazar a comunidades hacia la clandestinidad. La que escuchábamos es Sara Snap, politóloga y especialista en política de drogas. Además, es la directora y cofundadora del Instituto RIA, una organización con sede en México que realiza investigaciones e impulsa políticas públicas sobre drogas con un enfoque de justicia social. Para ella, optar por una regulación legal es reconocer la realidad del mundo en el que vivimos, donde el uso, la producción, el cultivo de plantas psicoactivas y la fabricación de sustancias existe y va a seguir existiendo, nos guste o no. No estamos intentando ir en contra de eso, sino vivir con las drogas. Lo segundo que hay que reconocer son los efectos contraproducentes que históricamente tuvo la prohibición total de las drogas. Para esto podemos tomar de ejemplo la Ley Seca, aprobada en 1920 en Estados Unidos, que prohibía la fabricación, transporte y venta de bebidas alcohólicas. Como resultado, se obtuvo un aumento del crimen organizado, el contrabando y la corrupción de las autoridades. Surgieron grupos mafiosos que se enriquecieron y fortalecieron gracias al mercado ilegal que se generó. También aumentó el consumo de alcohol adulterado, lo que provocó miles de muertes por intoxicación. La Ley Seca no logró eliminar el consumo de alcohol, sino que generó graves problemas sociales, económicos y de seguridad pública. Se derogó en 1933 y en menos de 10 años se vieron los efectos del fracaso de la prohibición. Del otro lado de la vereda tenemos el modelo regulatorio, donde el Estado se ocupa de controlar una actividad comercial que anteriormente dejó vacante y que favoreció el desarrollo de lucrativos negocios clandestinos. En un modelo de regulación, el Estado controla toda la cadena de producción, distribución y comercialización. Los controles pueden ser de precios, fiscales, publicitarios, de calidad y de consumo en zonas habilitadas o de restricciones a menores de edad. Una regulación legal impacta directamente sobre los problemas de seguridad y violencia que nacieron con la prohibición. La especialista da el ejemplo de Colombia, donde las comunidades cultivadoras podrían producir hoja de coca y luego venderla a laboratorios de universidades públicas para que la transformen en cocaína, que incluso podría exportarse a otros países. Este escenario solo es posible en un mercado legal. Pero si hablamos de legalización, hagamos una diferenciación básica. La legalización, entendida como una medida sin control y con promoción comercial, puede derivar en un aumento del consumo. Para Sara, no es la política pública que realmente tenga las reglas claras que necesitamos. Por otro lado, para beneficiar a las comunidades que vienen sufriendo la distribución desigual de la violencia, la regulación legal debe pensarse con criterios de justicia social. Incluiría un componente de amnistía y de indultos que se tendrían que hacer con actores no estatales que han participado en los mercados ilegales, pero que están dispuestos a transitar al mercado legal a cambio de licencias, a cambio de la posibilidad de participar, ¿no? Pero que obviamente tienen que dejar todas las actividades ilegales que actualmente implementan. Aún se está explorando qué significa este enfoque para cada contexto, para cada país, y cuáles son las medidas de reparación que tienen que suceder en cada territorio. Pero para comenzar a imaginarlo, desde el Instituto RIA proponen 4 aspectos a tener en cuenta. El primero es reconocer la opresión y privilegio que ha sufrido cada país con la prohibición. El segundo es que ese reconocimiento tiene que poder identificar cómo ha sido esa opresión y sobre qué grupos históricamente vulnerados ha recaído.
Lo tercero es que hay que incluir acciones que nivelen el balance de justicia y de poder, lo que implica redistribuir los recursos en las cadenas de producción. Por último, la regulación tiene que ser una forma de reparar el daño. Por ejemplo, debe tener cosas como favorecer la inclusión de personas cultivadoras en el mercado legal, acceso a capital o infraestructura para comunidades campesinas, también la excarcelación y reintegración de personas privadas de la libertad por delitos de drogas, y además usar los impuestos de estos mercados como forma de resarcimiento. Es un enfoque de justicia social que tenga una perspectiva de género y que realmente entonces busca reparar el daño de la prohibición. Si mañana la Comisión de Naciones Unidas sobre Drogas, etcétera, dijera la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. Ahora, como eso no es posible por razones políticas, etcétera, o no será en mucho tiempo, la guerra en Colombia se mantiene. Hace años, era impensable que un presidente se atreviera a señalar el fracaso de la guerra contra las drogas en Naciones Unidas. Hoy en día ya lo hizo Gustavo Petro, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Igual de valeroso e impensable fue lo que logró Laura Gil, embajadora de Colombia en Viena, apoyada por el gobierno de Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo. Pues Colombia tuvo un papel central en la reunión número 67 de la Comisión de Estupefacientes, donde se aprobó una resolución propuesta por Estados Unidos que nombra la reducción de daños como una respuesta eficiente a las crisis por sobredosis. Esto fue lo que dijo Laura Gil en medios nacionales luego de la comisión. Hicimos un trabajo con los países prohibicionistas. Yo los he invitado a la residencia, les he explicado de dónde venimos en nuestra historia de drogas para que entiendan por qué pensamos lo que pensamos. No se trata de confrontar ni de llevar relaciones a los puntos de quiebre en ninguna sede de Naciones Unidas. Se trata de poder explicar de dónde venimos. La reducción de riesgos o reducción de daños es el paradigma superador del modelo prohibicionista. Es un conjunto de políticas, programas y prácticas orientadas a minimizar los impactos negativos del consumo de drogas. La reducción de daños se basa en principios de justicia y derechos humanos. Colombia lideró la iniciativa en la Comisión de Estupefacientes, con una carta que firmaron 61 países, donde se expresó su frustración con la política de drogas y exigió un cambio de enfoque. Paradójicamente, Argentina también firmó la iniciativa. Pero fue por el alineamiento inmediato del gobierno de Milei con Estados Unidos. Sobre el rol de Colombia, esto es lo que dijo Luis Gilberto Murillo. El sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, tal y como se aplica ahora, tiene que replantearse basándose en datos concretos para que podamos empezar a avanzar juntos. Colombia no solo impulsó la carta, sino que también lideró la creación de un documento para expresar el consenso con la reducción de daños. En un párrafo de la carta, habló de implementar una estrategia de drogas con atención especial a los derechos humanos. Este fue un logro histórico, si se toma en cuenta que en la Comisión de Estupefacientes, que se reúne en Viena para revisar la situación mundial de las drogas, año tras año los países han mantenido un consenso prohibicionista. Esta vez se rompió la tradición, y la resolución que habla de implementar la reducción de daños se aprobó con 36 votos a favor y tan solo 6 en contra. Para entender la relevancia de esta decisión, consultamos a Paula Aguirre, directora de Elementa en Colombia, una organización que trabaja por el fortalecimiento de los derechos humanos en Colombia y México. Desde Elementa, para nosotras es muy importante poder ver de primera mano qué está pasando acá, porque pues en primer lugar Colombia está asumiendo un liderazgo muy importante en materia de política de drogas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y este liderazgo también se ha ganado en gran parte al apoyo y al trabajo que ha hecho la sociedad civil durante años. Además de lo internacional, internamente también han ocurrido cosas novedosas en Colombia. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con la Sociedad de Activos Especiales, conocida como SAE.
Esta es la entidad que se encarga de administrar los bienes confiscados a los líderes de organizaciones criminales que han caído. La SAE, de acuerdo con datos de 2023, tiene poder sobre la administración de más de 33.000 inmuebles que tienen un valor aproximado de 2.470 millones de dólares. Estos bienes van desde estacionamientos, empresas, casas, sociedades y locales comerciales, hasta vehículos y armamento. Desde su discurso de posesión en agosto de 2022, Petro viene con la idea de darle estos bienes a comunidades y organizaciones sociales. Por eso, a partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas. Al contrario de lo que sucede con los esfuerzos de regulación de las drogas, el tema de la SAE no se ha quedado solo en un discurso, sino que en 2023 el gobierno abrió una convocatoria a distintos tipos de organizaciones sociales para que pudieran adquirir un predio. Estamos en este acto, que es el primero en Ciénaga de Oro, entregando unas haciendas. Esas haciendas las quitó la ley a los narcotraficantes. Por ejemplo, este año se le entregó un gimnasio a la medallista olímpica Ubaldina Baloyes para que lo use en beneficio de jóvenes de barrios populares. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar obtuvo un predio desde donde se piensa defender los derechos de las infancias vulnerables. La Fundación Animal Libre de Protección Animal también recibió un lote, al igual que una organización de recicladores y un colectivo Justicia Racial, por solo mencionar algunos ejemplos. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un lugar con muchísimos activos incautados a grupos criminales. De acuerdo con datos de 2021, la SAE tiene en las islas 158 inmuebles que tienen un valor aproximado de $5.760.000. El viceministro de Educación ha mencionado algunos planes con estos inmuebles, como por ejemplo, ha dicho que va a tomar un predio en la isla de San Andrés y construir allí un multicampus para la Universidad del Caribe. Y en ese mismo terreno también piensa desarrollar agricultura y proyectos productivos liderados por la comunidad. Como vemos, para que la violencia disminuya, hay que cambiar las estrategias. Ciudad Futura es el partido político que en las elecciones del año pasado para la Intendencia de Rosario estuvo a 15.000 votos de ganar, en una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Que la guerra contra las drogas fracasó. Eso está claro y lo sabemos todos. Ahora, lo que nos está costando es decir cuál es la otra estrategia. Quien habla es Juan Monteverde, que fue el candidato a intendente para esas elecciones. Monteverde es un militante social que se volcó a la política partidaria en Ciudad Futura. Luego de perder las elecciones, lanzaron una fundación llamada Ciudades Sin Miedo, para el desarrollo de una nueva estrategia que resuelva los problemas que atraviesa Rosario y otras ciudades. Hay una cantidad de elementos que se van solapando y que hay que dar respuesta desde distintas esferas, por arriba, por abajo y por el medio. Partimos como de un marco conceptual que es el de construir la paz. Escuchamos a Jessica Pellegrini, que ya apareció en el capítulo anterior. Jessica es concejala de Rosario y parte de Ciudad Futura. Su partido insiste hace años en implementar una estrategia de seguridad integral con políticas que abarquen múltiples dimensiones y no solo desde la lógica bélica. Veamos de qué se trata. Es por arriba, atacando a la rentabilidad de la violencia, que en Rosario es muy clara y que se solapa con ser también parte del boom sojero, de cómo se lava el dinero también proveniente de otras esferas de ilicitud. Para tener una herramienta que permita controlar los flujos del dinero narco, Ciudad Futura logró aprobar una ordenanza municipal para crear una agencia contra el lavado de activos. Aunque no tiene capacidad de pedir información a los bancos, puede controlar de dónde viene el dinero de los emprendimientos que piden habilitaciones municipales. Y de esta manera, se puede conocer el origen del dinero de los inversores que financian estas actividades. La Agencia contra el Lavado de Activos es la primera
experiencia municipal de tener una dependencia estatal que permita que con toda la información que tiene el Estado municipal de toda la vida económica de las personas pueda tener un registro de los fondos que se mueven en la ciudad y detectar esto, desde la habilitación de un comercio, de un bar, hasta una licencia de taxi, hasta una construcción de un edificio, tener herramientas para aportar a la justicia o por lo menos detectar las maniobras sospechosas en relación al flujo de dinero que se mueve en la ciudad. La parte del medio de la estrategia de seguridad integral implica meterse de lleno con la corrupción policial. Por el medio, nosotros planteamos que hay que recuperar la autoridad del Estado en todos los territorios de la ciudad, que hoy por hoy uno de los problemas más graves que tiene la clase política, creo, animo a decir, que es no poner el ojo en la policía provincial, que es decididamente parte de las bandas. En este punto también coincide el periodista de investigación Carlos Delfrade, con quien hablamos en capítulos anteriores. Delfrade es diputado provincial y un aliado político de Ciudad Futura. Para él, es crucial terminar con los nichos de corrupción de la policía y tiene una propuesta para hacerlo. Pero lo cierto es que hay que hacer algo distinto, y algo distinto concreto es esto que digo yo, meternos incluso en la intervención civil de las comisarías, que vayamos nosotros como diputados provinciales a meternos en una comisaría durante un mes para saber bien quién se suma a un patrullero para cuidar a la gente o para laburar para los narcos. Por otro lado, desde Ciudad Futura plantean que no hay que ideologizar los instrumentos, sino ver quién los utiliza y en el marco de qué objetivos estratégicos. En este sentido, Jessica no omite hablar de una dimensión punitiva dentro de su estrategia de seguridad integral. Aún sabiendo que para construir la paz se requiere una faz represiva o elementos represivos, son dentro de un marco democrático y tienen que ver con esta multidimensionalidad y arco político de consenso que te permite hablar de construir la paz en lugar de ir hasta a profundizar esta guerra de simulacro que tiene efectos siempre del lado de la población civil. En cuanto a la parte de abajo de la estrategia, la apuesta es mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulneradas para iniciar un camino de prevención social de la violencia. Ir por abajo, que es tener una herramienta que permite urbanizar los barrios populares de Rosario. Y esta herramienta se presentó en el Consejo Municipal de Rosario. El prohibicionismo y las políticas punitivas basadas en la guerra contra las drogas son el modelo hegemónico en el mundo. Y aunque el crimen organizado y la violencia solo han aumentado desde que se implementa la estrategia bélica, los gobiernos siguen apostando a las medidas efectistas de mano dura sin resolver las causas de fondo. El escenario es un poco desesperanzador, pero podemos pensar en alternativas, como vamos a ver en este último capítulo. El poeta alemán Friedrich Hölderlin escribió que donde crece el peligro, crece también lo que salva. Con esta metáfora podemos pensar en las alternativas. Las soluciones a los peores problemas surgen de las comunidades que los sufren. Cuando se usa la palabra coca, la mayoría de personas piensan automáticamente en cocaína. Pero si se le pregunta a alguien que vive en la región andina, su respuesta será sobre la planta. De acuerdo con la evidencia arqueológica, se estima que desde hace 8.000 años, los pueblos de las regiones cálidas y húmedas de Perú, Colombia y Bolivia, donde crece la planta, han usado la hoja de coca de forma ritual y medicinal. En Colombia, la sociedad civil ha intensificado la lucha por defender esta ancestralidad. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC de 2016 tiene un punto dedicado al fenómeno de las drogas en Colombia, que habla de restablecer los derechos de las comunidades por medio de políticas que busquen, y cito, mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito para fines médicos y científicos. Aunque este punto de la implementación del acuerdo de paz no avanzó, en Colombia las comunidades se están organizando para promover usos alternativos de la hoja de coca,
con iniciativas como el proyecto Reto Coca. Antes de contarles de este proyecto, queremos señalar que la hoja de coca es muy diferente a la cocaína. La cocaína es solo uno de los 14 alcaloides que tiene la planta y su presencia en las hojas de coca está entre el 0,5 y 1%. Un estudio publicado en Emergency Medicine International incluso señaló que los niveles de cocaína que se encuentran en la sangre por mascar hojas de coca son 50 veces menores que cuando se inhala una línea. También es importante hacer otra distinción. El cultivador de coca no es una persona armada que dirija estructuras criminales, como se ha querido hacer creer muchas veces, sino que más bien se trata de un eslabón en la cadena de producción que decidió sembrar este cultivo como forma de subsistencia. Estas personas por lo general viven en territorios aislados, donde no hay carreteras y no tienen cómo producir otros productos para que puedan ser competitivos en el mercado. El Reto Coca es una iniciativa que nace en el 2019 a partir de un proyecto más grande que se llama Alianza Coca para la Paz, dirigido por Dora Troyano. Este proyecto, digamos, macro de investigación y de usos alternativos de la hoja de coca está en el Cauca, en Popayán y en una comunidad llamada Lerma. Quien acaban de escuchar es Carolina Jaramillo, una chef que participó en el Reto Coca, que consistió en hacer un libro que reunió a distintos chefs y cocineros para hacer 20 recetas que utilizan la harina de coca como ingrediente principal. Pasamos pues a un índice de recetas en donde tenemos condimentos, bebidas, entradas, platos fuertes, postres y bueno, una cantidad de recetas, desde una complejidad un poco alta hasta recetas absolutamente fáciles que cualquier persona puede hacerlas en casa. Del proyecto Reto Coca nació la idea de hacer Futuro Coca, un festival que busca desplegar las iniciativas de proyectos, saberes y visiones novedosas alrededor de la planta de coca. Es un espacio de experimentación e interacción que reúne exponentes gastronómicos, diseñadores, emprendedores, ecólogos, artistas, realizadores audiovisuales, referentes comunitarios y público general. Digamos que el reto es poner a Colombia a comer coca, que Colombia coma coca. Desestigmatizar un poco la mala fama que tiene la hoja de coca, pues porque ya sabemos que la hemos convertido en cocaína, nace el narcotráfico y una cantidad de problemáticas sociales y de salud pública. Entonces queremos darle otro uso a la planta y que Colombia conozca otros usos posibles de esta planta. La solución no es bueno, no me sale la palabra, que vengan más milicos, sino la solución es que se fijen en los barrios qué es lo que falta. Nosotras queremos abrir la canilla y que no salga agua normal, queremos tener cloaca, queremos tener un trabajo digno y no depender más de un comedor. Belén Vera sabe muy bien lo que necesitan los vecinos del barrio de Los Pumitas. La referente territorial e integrante de la organización social La Poderosa sabe que la mano dura a ellos solo los perjudica. Acá en el barrio hay muchas cosas para hacer, para progresar y que no sea solamente que venga la yuta y te pegue. Como vimos a lo largo de este podcast, los problemas son muchos. Pero para empezar a cambiar la situación, podemos divisar dos caminos. Por un lado, cambiar las condiciones estructurales del barrio. Y por otro, generar nuevas oportunidades. Hace unos minutos escuchábamos a la concejala de Ciudad Futura hablar de una herramienta que presentaron en el Consejo Municipal de Rosario para urbanizar los barrios populares. Es una ordenanza que también aprobamos a fin del año 2022 y que tiene que ver con una urbanizadora pública del Estado municipal. ¿Qué significa esto? Que el Estado municipal pueda tener una herramienta muy ágil, una sociedad estatal, para comprar tierra, vender tierra, para construir, para hacer viviendas para sectores medios, para intervenir en la urbanización de barrios populares. Abrir calles, hacer el tendido eléctrico, construir redes cloacales y llevar agua a estos barrios donde están los jóvenes que se convierten en la mano de obra barata es un punto central de la estrategia que propone Ciudad Futura. Pero no alcanza con dar servicios y construir vivienda. Si vos no triplicás en los barrios el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, no te sirve poner 700 patrulleros más. Tenemos una cancha de fútbol, no
no tenemos pelota, no tenemos ni siquiera cono, no tenemos oportunidad de tener un proyecto de trabajo con los pibes del barrio, o los niños del barrio. Todas estas políticas se enlazan en un enfoque de prevención social del delito, para generar otros incentivos en los pibes que encuentran en las bandas criminales una oportunidad. Urbanizar los barrios populares no solo es llevar vivienda, servicios, sino que es también llevar la universidad, llevar centros comerciales, cajeros automáticos, espacios deportivos de calidad, es decir, una cantidad de intervenciones al mismo tiempo que permitan no solo poder entrar con el Estado y recuperar el Estado en esos territorios, sino también ofrecer otras alternativas de vida a los jóvenes y a las familias en esos lugares. Actualmente el presupuesto nacional dedicado a generar otras alternativas de vida no está llegando a los pumitas. Y para hacerle frente a esta realidad, la salida colectiva que encuentran los vecinos es la organización popular que sostiene el entramado comunitario. Bueno, mi nombre es Ernesto Cartalero, pueblo com de esta comunidad Caduocté. A Oscar lo escuchamos recién hablando de la cancha de fútbol. Llegó a Empalme Graneros a mediados de los 80, cuando se vio forzado a migrar desde su tierra natal en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Según describen los historiadores, fue en 1950 que indígenas Cuom de la provincia de Chaco comenzaron a asentarse al norte de Rosario. E incluso dicen que el nombre Los Pumitas surge justamente porque estaba habitado por indígenas. Ahí Oscar construyó una trinchera. Por iniciativa propia, junto a otros Cuom que viven en Los Pumitas, fundaron el Club Social Comunitario Cuadocté en 2004, donde actualmente funciona un comedor, un centro educativo para jóvenes y adultos que buscan terminar la escuela primaria, llamado CEMPA en Argentina, y una radio comunitaria. Abajo tenemos el CAEVA, damos una terminación de primaria a vecinos y vecinas, jóvenes o adultos. Y tuvimos la secundaria hace 2 años. Oscar cuenta que desde el centro comunitario hicieron un trabajo territorial con encuestas para relevar cuántas personas del barrio fueron a la escuela, cuántas no terminaron el secundario, entre otras cuestiones. Algunas están segundo año, tercero, cuarto. O algunas se inscribió pero no arrancó el primer año. Es que cuando los derechos básicos no están garantizados, terminar la escuela se vuelve mucho más difícil. La transición que hacemos acá, dar la posibilidad de aquello que sabemos que no puede ir al centro, sabemos que puede ir a la facultad, sabemos que no puede ir a la nocturna. Algo que vieron en el relevamiento es que muchas mujeres del barrio no terminaban la escuela por tener que atender las necesidades de su familia. Entonces optamos un horario especial para las mujeres del barrio. Entonces cuando tiene su hijo, lleva a la escuela primaria y viene al EMPA. Entonces ahí cuando llega el marido ya está ella y el hijo ya está en su casa, digamos. Y optamos esa idea para que termine su estudio. 15 mamás terminaron el secundario, 15, en un lapso de 10 meses. En Los Pumitas, el centro comunitario Cuom es uno de los pilares que garantiza la escolaridad de jóvenes y adultos. Ahora veamos un ejemplo claro de cómo se organizaron las vecinas para generar una fuente de trabajo. Ganas de trabajar hay en el barrio. No solamente somos unos planeros que queremos que el Estado nos dé todo, porque nosotras hoy en día estamos haciendo el trabajo del Estado. Si las ofertas laborales no llegan al barrio, el barrio se las genera de forma autogestiva. Así fue como desde la casita de la mujer que construyeron desde La Poderosa, sus integrantes comenzaron a formar cooperativas de trabajo. Bueno, las cooperativas empezaron a través de que las compañeras, muchas tienen conocimiento en coser, en amasar. Y bueno, y ahora hace poquito incorporamos la cooperativa de belleza popular, que las compas arreglan el pelo, las uñas. Las compañeras de costura ahora empezaron un nuevo emprendimiento donde hacen títeres para dedos, hacen libritos que los puede ir armando y desarmando. Otra forma de generar trabajo en los barrios populares es a través de programas como el Fondo de Integración Sociourbana, que estaba operativo en Argentina hasta el año pasado. El objetivo era financiar proyectos de urbanización para barrios populares. Belén y Oscar nos contaron su experiencia.
O sea, la gestión se hizo desde la Poderosa de Buenos Aires y a nosotros nos toca, por suerte, no sé, nos toca poder arreglarle la instalación a 180 casas del barrio. Y fue algo re zarpado, algo que yo desde que estoy en la Poderosa nunca me lo imaginé, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, digamos. Y le pudimos dar trabajo a nuestros vecinos también, porque los que trabajaban arreglando las casas eran nuestros propios vecinos. A través del FISU también pudieron arreglar espacios de recreación, como un salón de usos múltiples en el Centro Cultural Comunitario y espacios deportivos, como la cancha de fútbol que es el corazón de los Pumitas. Con el FISU nosotros firmamos un convenio para que se implemente el Zoom planta baja y planta alta acá. El proyecto ya está armado y terminación de la cancha, digamos, la cancha de fútbol es una plaza, arcos, las luces nuevas, poste nuevo. Falta, por supuesto, terminar un enrejado detrás del arco. Además también hicimos plantación de 27 árboles hace 2 semanas atrás. Toda la vuelta para el día de mañana crezcan esa planta, porque van a la cancha, tienen sombra. Para cerrar este podcast, vamos a escuchar a las y los protagonistas de Sobredosis de Guerra. Agustín Lago nos dice por qué las investigaciones de la justicia se vuelcan sobre ciertos sectores sociales y no sobre el poder. El sistema está diagramado para que la estrategia de persecución penal sea selectiva, para que nos conformemos en cierta forma con que se detenga al rostro viralizado de un pibito que mató a un playero. Y no a quien le lava el dinero, al jefe de la estructura que vende el menudeo, que le pagó a ese chico 400.000 pesos. Lo que no se ve en una investigación es dónde está el poder. Jaime Cimadevilla, el historiador especializado en el conflicto armado colombiano, nos explica las razones detrás de la mano dura y sus consecuencias sobre las personas. Ojalá, pues, como estamos diciendo, en las fuerzas militares ya lo están reflexionando. La pregunta será que los políticos dejan de utilizar la militarización para conseguir de formas más inmediatas, y entre comillas esos resultados que a largo plazo pues no logran activarse porque ellos mismos dejan abandonar a la gente. Belén Vera, la referente de la organización social La Poderosa de Rosario, nos comparte su sueño. Y mi sueño para mi barrio es que podamos vivir dignamente, que no tengamos que estar viviendo como vivimos hoy, digamos, teniendo un trabajo digno, todos nuestros vecinos, una casa digna y poder dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Ese sería mi mayor sueño. Oscar Talero, el líder de la comunidad QOM de los Pumitas, también nos cuenta sus sueños. Tratamos de mejorar el barrio, tratamos de convocar a pibes para que capaciten, porque entendemos que muchas veces la población quieren aprender, quieren terminar primario, secundario, soñamos de que haya chicos que vayan a la universidad, soñamos que jóvenes pueden ser obreros de la construcción especializado, por eso acá trabajamos con esa plataforma, con ese horizonte. Carolina Jaramillo, la chef de Reto Coca, nos habla de la regulación legal de las drogas. Y también pues de alguna manera apoyar la regulación de las drogas, que es a donde pues finalmente le apostamos, y los que estamos en este proyecto, todos estamos de acuerdo en que es absolutamente necesaria iniciar o continuar con proyectos de ley que regulen, no que legalicen, porque es absolutamente diferente, sino que regulen todas las drogas, sean de uso medicinal o recreativo en Colombia. Y Jessica Pellegrini, la concejala de Ciudad Futura en Rosario, nos habla de la importancia de fortalecer a las comunidades más allá de los representantes políticos de turno. Hay una cantidad de conquistas que solo si se hacen desde abajo y se aprovechan los momentos de institucionalidad favorable para potenciar y no para cooptar o representar y llevar solo desde arriba, vamos a poder salvar la democracia. Este podcast fue una producción colaborativa de Revista Mate y Mínima Dosis.
con el financiamiento de las becas Colaboración de Investigación Periodística 2024, otorgadas por la Fundación Gabo con apoyo de la Fundación Avina. La idea original fue de Tabaré Echeverría, quien les habla, y de Pedro Espinosa Millán. Osvaldo Beltrán y Pedro Espinosa Millán reportaron a Colombia. Guillermina Ferraris y Tabaré Echeverría reportamos desde Argentina. Osvaldo Beltrán, Guillermina Ferraris y Tabaré Echeverría escribimos los guiones. Pedro Espinosa Millán hizo la edición de audio y aportó entrevistas y material de archivo de su documental Raizal, Taking Back Paradise. La masterización y mezcla fue un trabajo de Daniel Hernández, de Analog Vice. Ariana Leonardi es la responsable de la administración de Revista Mate. La ilustración de portada es de Dibujulias. El diseño visual fue un trabajo de Lía Leonardi. Entrá a revistamate.com.ar para ver los artículos que publicamos. Podés encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Revista Mate. Escuchá los episodios de Mínima Dosis en Spotify y YouTube. Podés encontrar a Mínima Dosis en Instagram, Twitter y Facebook como Mínima Dosis. Sobredosis de Guerra no habría sido posible sin las consultas, entrevistas y apoyo de las siguientes personas: Agustina Cagnoni, Agustín Lago, Antonia Jerez, Belén Vera, Carlos Delfrade, Carolina Osa, Carolina Jaramillo, Edgar J. Stephens, Enrique Font, Ethel Bent, Eddie Williams, Estefanía Ciro, Federico Rossetti, Hernán Lascano, Marcelo Saín, Marita Toraza, Marlene Torres, Julio Intorvida, más conocido como Free J, Jaime Cimadevila, Gabriel Lescano, Lucía Flores, Paula Cárdenas, Yuma Kessler, Jessica Pellegrini, Javier Drobeto, Paula Aguirre, Miguel Ángel Castel, Oscar Talero, Luz Marina Livingston, Ruth Diamint, Darío Echeverría, Sander Dena y Sara Snap. Gracias por escucharnos. Esto fue Sobredosis de Guerra,